Capítulo 2. Durante este breve incidente, Newland Archer cayó en un curioso estado de turbación. Era muy incómodo que el palco que atraía la compacta atención masculina de Nueva York, fuera justo aquel en que se sentaba su novia entre su madre y su tía. Además, hasta ahora no identificaba a la dama del traje imperio, ni menos podía imaginar por qué su presencia creaba tal conmoción entre los miembros del club. De pronto lo comprendió todo, y sintió una momentánea acometida de indignación. No, realmente, nadie habría pensado que los Mingot pretendieran hacerlos tragar el anzuelo. Pero lo hicieron, no había la menor duda de que lo hicieron, pues los comentarios en voz baja que se hacían a su espalda le dieron la certidumbre de que aquella joven era la prima de Mike Wayland, a la que la familia siempre se refería como la pobre Ellen Olenska. Archer sabía que había llegado sorpresivamente de Europa hacía un par de días, oyó decir incluso a Miss Wayland, y no lo desaprobaba, que había ido a visitar a la pobre Ellen, que estaba alojada en casa de la anciana Mistress Mingot. Archer aplaudió de corazón aquella solidaridad familiar, y una de las cualidades que más admiraba en los Mingot era su resuelta campaña en favor de las pocas ovejas negras que su intachable linaje había producido. No había una gota de mezquindad ni avaricia en el corazón del joven y se alegraba de que su futura esposa no se sintiera impedida, por falsas prudencias, de ser bondadosa, en privado, con su desgraciada prima, pero recibir a la condesa Olenska en el círculo familiar era algo muy diferente a presentarla en público, nada menos que en la ópera, y en el mismo palco con la joven cuyo compromiso con él, Newland Archer, se anunciaría dentro de pocas semanas. No, sintió lo mismo que el viejo Sir Don Jackson, jamás pensó que los Mingot se atrevieran a pretender hacerlos tragar el anzuelo. Sabía, por supuesto, que Mistress Manson Mingot, la matriarca de la familia, tenía la osadía del varón más atrevido, dentro de los límites de la Quinta Avenida. Siempre admiró a esa anciana arrogante que, a pesar de haber sido solo Catherine Spacer de Staten Island, con un padre misteriosamente desprestigiado y sin dinero ni posición suficiente para lograr que la gente lo olvidara, se unió en matrimonio con quien era la cabeza de la acaudalada familia Mingot, casó a dos de sus hijas con extranjeros, un marqués italiano y un banquero inglés, y coronó sus audacias construyendo una enorme casa de piedra color crema pálido, cuando el pardo arena. Parecía ser el único color que se podía usar, al igual que la levita por la tarde, en una inaccesible tierra virgen cercana a Central Park. Las hijas extranjeras de Mistress Mingot se convirtieron en una leyenda. Nunca volvieron a visitar a su madre, y como ella era, al igual que muchas personas dominantes y de mente activa, corpulenta y de hábitos sedentarios, con gran filosofía se quedó en su casa. Pero la casa color crema, supuestamente copiada de mansiones privadas de la aristocracia parisina, era una prueba visible de su valentía moral, y en ella reinó, plácidamente, entre muebles de antes de la Revolución y recuerdos de las tullerías de tiempos de Luis Napoleón, donde brillara en su edad madura, como si no hubiera nada de peculiar en vivir más allá de la calle 34, o en tener ventanas francesas que se abrían como puertas en lugar de las que se abrían hacia arriba. Todos, incluso Mr. Don Jackson, coincidían en que la anciana Catherine nunca fue una beldad, un don que a ojos de Nueva York justificaba cualquier éxito y excusaba algunos defectos. La gente menos condescendiente decía que, como su tocaya imperial, había ganado su camino al éxito con fuerza de voluntad y dureza de corazón, y con una especie de altanera insolencia que en cierta medida se justificaba por la extremada decencia y dignidad de su vida privada. Mr. Manson Mingot murió cuando ella tenía solo 28 años, y tuvo amarrado el dinero con la cautela nacida de la desconfianza general que provocaban los Spacer. Pero su intrépida viuda siguió su camino sin vacilar, se mezcló libremente con la sociedad extranjera, casó a sus hijas en Dios sabe qué círculos corruptos y mundanos, se codeó con duques y embajadores, se asoció familiarmente con papistas, recibió a cantantes de ópera, y fue íntima amiga de Madame Taglioni. Y sin embargo, Sir Don Jackson fue el primero en proclamarlo, jamás hubo el menor rumor sobre su reputación, el único aspecto, agregaba siempre Jackson, en que difería de la anterior Catherine. Mistress Manson Mingot hacía tiempo que había logrado desamarrar la fortuna de su marido, y vivió en la opulencia durante medio siglo. No obstante, el recuerdo de sus pasadas penurias económicas la volvieron excesivamente ahorrativa y,
aunque cuando compraba un vestido o un mueble procuraba que fuera de la mejor calidad, no se permitía gastar mucho en los transitorios placeres de la mesa. En consecuencia, y por razones totalmente diferentes, su comida era tan pobre como la de Mistress Archer, y sus vinos dejaban mucho que desear. Sus amistades consideraban que la penuria de su mesa desacreditaba el nombre de los Mingot, que siempre estuvo asociado con el buen vivir, pero la gente seguía visitándola a pesar de los platos tan poco atractivos y del pésimo champagne. En respuesta a las reprimendas de su hijo Label, que trataba de recuperar el honor familiar contratando al mejor chef de Nueva York, acostumbraba decirle, riendo: ¿de qué sirve tener dos buenos cocineros para una sola familia, cuando ya casé a las niñas y no puedo comer salsas? Mientras reflexionaba en estas cosas, Newland Archer volvió otra vez la mirada al palco de los Mingot. Advirtió que Mistress Welland y su cuñada enfrentaban su semicírculo de críticos con el aplomo mingotiano que Catherine inculcara a su tribu. Notó que solo May Welland dejaba entrever, por un intenso color en sus mejillas, tal vez debido a la conciencia de que él la estaba observando, que resentía la gravedad de la situación. En cuanto a la causante de la conmoción, estaba sentada graciosamente en el rincón del palco, con los ojos fijos en el escenario, y mostraba al inclinarse hacia adelante un poco más de hombro y pecho que lo que Nueva York solía ver, al menos en damas que tenían razones para desear pasar inadvertidas. Pocas cosas importaban tanto a Newland Archer como una ofensa al buen gusto, aquella distante divinidad de la que las formalidades eran meros representantes y delegados visibles. El semblante pálido y serio de Madame Olenska llamó su atención y le pareció adecuado a la ocasión y a su triste situación, pero le chocó y lo perturbó bastante que su traje, de amplio escote, dejara ver sus hombros. Le molestaba profundamente que May Welland estuviera expuesta a la influencia de una mujer que no acataba los dictados del buen gusto. Pero después de todo, oyó decir a uno de los jóvenes que estaban detrás de él: todo el mundo conversaba durante las escenas de Mefistófeles y Marta, que fue exactamente lo que sucedió. Bueno, ella lo abandonó, nadie pretende negarlo. Él es una bestia espantosa, ¿no es así? Continuó el joven de las preguntas, un Torli cándido que evidentemente se aprestaba a engrosar las filas de los defensores de la dama. El peor animal, lo conocí en Niza, dijo Lawrence Lefferts con la autoridad del conocedor. Un tipo casi paralítico, canoso y burlesco, bien parecido, con ojos de tupidas pestañas. Les diré la clase de hombre que era, cuando no estaba con mujeres, coleccionaba porcelana. Pagaba el precio que fuera por cualquiera de las dos, según dicen. Hubo una carcajada general, y el joven paladín preguntó: ¿y qué pasó entonces? Entonces, ella se escapó con su secretario. Ah, entiendo, dijo el joven, demudado. Pero tampoco duró mucho, supe pocos meses después que ella estaba viviendo sola en Venecia. Creo que Label Mingot fue a buscarla, dijo que sufría mucho. Eso está muy bien, pero exhibirla en la ópera es cosa muy diferente. Tal vez estaba demasiado desconsolada para dejarla sola, se atrevió a insistir Torli. Su argumento recibió una irreverente risotada. El joven se ruborizó intensamente y trató de hacer creer que había pretendido insinuar lo que la gente instruida llama double entendre. Bueno, en todo caso es raro que hayan traído a Miss Welland, dijo alguien en voz baja, lanzando una mirada de soslayo a Archer. Oh, eso es parte de la campaña, sin duda son órdenes de la abuela, repuso riendo Lefferts. Cuando la anciana hace algo, lo hace a la perfección. El acto terminaba y se produjo un alboroto generalizado en el palco. Newland Archer se sintió súbitamente impulsado a actuar con decisión. El deseo de ser el primero en entrar al palco de Mistress Mingot, de proclamar al mundo expectante su compromiso con May Welland, y de acompañarla en cualquier dificultad, en que la anómala situación de su prima la pusiera, fue el impulso que borró en forma abrupta todos sus escrúpulos y vacilaciones y lo hizo precipitarse por los rojos pasillos hasta el otro extremo del teatro. Al entrar al palco, su mirada se cruzó con la de Miss Welland y supo que ella había comprendido al instante los motivos que lo hicieron ir allá, aunque la dignidad familiar, que ambos consideraban la mayor virtud, no le permitiera decírselo. La gente de su mundo vivía en una atmósfera de vagas complicidades y tenues susceptibilidades,
y el hecho de que ellos se entendieran sin palabras le pareció al joven que los acercaba mejor que la más clara de las explicaciones. Los ojos de Mike Welland decían, ya ves por qué mamá me hizo venir. Y los de Archer contestaron, por nada en el mundo habría evitado yo que vinieras. ¿Conoce a mi sobrina, la condesa Olenska?, preguntó Mistress Welland al saludar a su futuro yerno. Archer se inclinó sin extender la mano, como se acostumbraba al ser presentado a una dama. Y Ellen Olenska inclinó ligeramente su cabeza, apretando entre las manos enguantadas su enorme abanico de plumas de águila. Después de saludar a Mistress Label Mingood, una robusta rubia vestida de crujiente raso, se sentó al lado de su prometida, y le dijo en voz baja, le dijiste a Madame Olenska que estamos comprometidos. Quiero que todo el mundo lo sepa. Me gustaría que me permitieras anunciarlo esta noche. En el baile. El rostro de Miss Welland se sonrojó como una aurora, y lo miró con ojos radiantes. Si logras persuadir a mamá, dijo. Pero, ¿por qué cambiar lo que está ya fijado? Él respondió solo con los ojos, y ella agregó, con una sonrisa confiada. Dilo tú mismo a mi prima, te doy permiso. Dice que jugaba contigo cuando eran niños. Le hizo lugar retirando hacia atrás su silla, y de inmediato y con cierta ostentación, deseando que todo el teatro viera lo que hacía, Archer se sentó junto a la condesa Olenska. ¿Te acuerdas que jugábamos juntos? Preguntó ella volviendo hacia él sus ojos serios. Eras un niño espantoso, y una vez me besaste detrás de una puerta. Pero yo estaba enamorada de tu primo Van Dien Uland, que nunca me miró, su mirada recorrió la herradura de palcos. ¿Cuántos recuerdos me trae todo esto? Los veo a todos de pantalón corto los niños y calzones largos las niñas, murmuró con su acento arrastrado y ligeramente extranjero, mientras sus ojos volvían a posarse en la cara de Archer. Por muy agradable que fuera la expresión de aquellos ojos, el joven se escandalizó de que reflejaran una imagen tan impropia del augusto tribunal ante el cual, en ese mismo momento, se juzgaba su caso. No había nada de peor gusto que la impertinencia fuera de lugar. Respondió en tono bastante seco, así es, has estado ausente mucho tiempo. Siglos y siglos, tanto tiempo, dijo ella, que me parece estar muerta y enterrada y que este viejo y querido teatro es el cielo. Por razones que no logró definir, a Newland Archer le chocaron estas palabras, le parecieron un modo aún más irrespetuoso de describir a la sociedad neoyorquina.